Me gustaría hablarles un poco sobre el carbono y cómo es que se recicla a través de nuestra biosfera. Ya hemos hablado sobre esto en otros videos, pero cuando hablamos de elementos como el carbono, estos no aparecen y desaparecen de repente en nuestra biosfera. En realidad han estado presentes desde el principio, pero se reciclan de una forma a otra, y eso ocurre con el carbono. Y bueno, para entender la importancia del carbono en nuestra biosfera y especialmente en la vida, aquí les tengo algunos ejemplos de moléculas importantes que contienen carbono. Miren, todas estas moléculas de color negro son los carbonos. Esta molécula es glucosa, azúcar común. Es de donde podemos obtener mucha energía. Por acá tenemos el ATP, que es en donde se almacena la energía en sistemas biológicos, y por acá tenemos uno de muchos aminoácidos. Los aminoácidos construyen nuestras proteínas. Y por acá tenemos el ADN, y en todos estos ejemplos podemos ver el papel que juega el carbono. A veces es difícil verlo porque se encuentra muy cerca del centro de las moléculas, pues generalmente el carbono forma el esqueleto o columna vertebral de las moléculas, ya que es un elemento muy ordenado que puede formar 4 enlaces, y así es como puede lograr estas estructuras tan impresionantes. Pero la pregunta es, ¿cuál es el ciclo del carbono a través de nuestra biosfera? Bueno, podemos verlo tan simple o tan complejo como queramos, pero en términos muy simples, bueno, así es como mi cerebro piensa en el ciclo del carbono, podemos imaginar que el carbono en nuestra atmósfera, que principalmente se encuentra en la forma molecular de dióxido de carbono, este es el CO2, nuevamente el carbono está en el centro, unido a 2 oxígenos. Y hay mucho que podemos decir sobre el CO2, pues el carbono es muy importante para los seres vivos. De hecho, nuestros cuerpos contienen de 18 a 19% de carbono por masa. Entonces, el carbono es muy importante para los sistemas biológicos. Y aún con el papel que juega el dióxido de carbono en el calentamiento global, en realidad solo representa un pequeño porcentaje en nuestra atmósfera. Miren, es solo el 0.04% del gas presente en la atmósfera, porque en realidad la mayor parte de nuestra atmósfera consiste en nitrógeno, el 78%. Pero no hablamos mucho de eso, mientras que el oxígeno representa el 21%. Y también tenemos otros elementos y moléculas, pero bueno, la versión más simple del ciclo del carbono es que ya tenemos este dióxido de carbono en la atmósfera. Tenemos dióxido de carbono molecular flotando en el aire y existen ciertos autótrofos, como las plantas. Vamos a ver. Este es el suelo. Y aquí tenemos una planta en crecimiento. Este es el tallo, esta es su hoja, aquí tenemos otra hoja, y las plantas pueden crecer porque son capaces de tomar la energía luminosa, es decir, la energía proveniente del sol, y usan esa energía para fijar el carbono. Ahora, fijar el carbono suena un poco elegante, pero literalmente consiste en tomar el dióxido de carbono molecular del aire y fijar el carbono para formar las diferentes moléculas de la planta que le dan a la planta su estructura y energía. Entonces, esa masa de la planta... Bueno, de hecho junto a mí tengo una planta y crece por aire. La masa no aparece mágicamente, sino que está tomando una masa del aire. Y eso es lo que permite a esta planta que siga creciendo. Entonces, bueno, como habíamos dicho, algunos carbonos estarán presentes en forma de proteínas, aminoácidos, e incluso formarán componentes estructurales, o también pueden estar presentes en forma de grasas, y también en forma de energía. Pero podemos imaginar a los animales que no pueden hacer esto, no pueden llevar a cabo la fotosíntesis, así que se querrán comer estas plantas para obtener energía. En otros videos hablamos sobre el ciclo alimenticio, entonces, esta podría ser yo, comiéndome una ensalada.
quiero comerme esta planta. Quiero comerme esta planta por el azúcar que contiene. Tal vez sea una manzana o algo parecido. Y eso le da a mi cuerpo energía para vivir y crecer. Y conforme yo metabolizo esa glucosa, por ejemplo, la glucosa es una de las moléculas que puede formar la planta al tomar el carbono del aire. Y entonces yo puedo procesar esa glucosa de la planta que me acabo de comer y mientras hago eso voy a liberar dióxido de carbono. Entonces libero el CO2 de regreso al aire. Y podemos ver que aquí hay un ciclo. Miren, el CO2 es liberado por las cosas que están metabolizando estas moléculas orgánicas y después puede ser fijado nuevamente por los autótrofos, que tienen la capacidad de almacenar la energía del sol en estos enlaces al fijar este carbono. Pero existen otras formas en las que puede ocurrir este ciclo. Por ejemplo, el CO2 puede ser absorbido por el océano. Se puede absorber en el océano y el océano puede formar carbonato. Aquí tenemos el carbono que está unido a 3 oxígenos. El carbonato de calcio es un constituyente clave en cosas como las conchas y con el tiempo, conforme las conchas se rompen y se muelen con la presión, pueden formar caliza. Esta es la caliza. Y se forma gracias a que el dióxido de carbono es absorbido en el océano. Seres vivos usan el carbonato de calcio, es decir, el carbonato en conjunción con el calcio, para formar estas conchas que después se caen al fondo del mar y con el tiempo forman estas estructuras rocosas. Y podemos tener situaciones en las que los seres vivos, por ejemplo, ya hablamos de los autótrofos como las plantas, o de otros seres como yo que nos comemos a las plantas, bueno, una vez que todos los seres morimos y que la materia orgánica no se ha descompuesto, se entierra en el suelo. Dibujaré la planta. Dibujaré la planta porque no impacta tanto como si me dibujo a mí. Supongamos que esta es la planta. Bueno, con suficiente presión y tiempo, aunque muchas veces en el proceso de descomposición se puede liberar un poco de carbono, pero con el tiempo esto se comprimirá y se convertirá en un combustible fósil. Entonces, cuando vean petróleo o cuando quemen gasolina, que es simplemente una refinación del petróleo, en realidad eso es materia orgánica, esa energía que pueden almacenar las plantas a partir de la energía luminosa y que vivieron hace millones o decenas de millones de años. Pero si tomamos ese mismo combustible fósil del suelo, que ahora ocurre mucho porque lo necesitamos para que funcionen muchas cosas, bueno, si lo sacamos y lo quemamos, déjenme dibujar un ejemplo de eso, supongamos que tenemos un frasco de petróleo, pero no lo voy a dibujar de color negro porque si no, no lo van a ver. Y si lo quemamos, el proceso de combustión, y bueno, no necesariamente tiene que ser petróleo. Por ejemplo, podríamos quemar un pedazo de madera. Entonces, si tomamos esa materia orgánica, se rompen estos enlaces carbono-carbono. De alguna forma pueden decir que ocurre el proceso inverso de la fotosíntesis. En este proceso se rompen los enlaces y se libera el carbono. Es liberado en forma de dióxido de carbono, que en teoría puede ser fijado nuevamente. Entonces, la idea general es que cuando los autótrofos, como las plantas, realizan su fotosíntesis, pueden fijar el carbono y después este puede ser quemado en un proceso de combustión, con lo que se libera el carbono de regreso a la atmósfera. O también puede ser que los animales se coman la planta y que su metabolismo, es decir, mientras rompen los enlaces carbono-carbono, obtienen energía para hacer lo que necesitan hacer y al mismo tiempo liberan dióxido de carbono.